Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, vamos a continuar con las clases que hemos estado viendo. Nos toca la parte de análisis de modelos porque ya sabemos qué es lo que buscamos, qué es lo que si encontramos no necesitamos y debemos aprender a analizar para que nosotros tengamos un diagnóstico más claro, ¿sí? Vamos a continuar. El análisis de carrera, ¿sí? Este es un método bastante útil que nosotros solemos hacer para evaluar pérdidas de espacio, simetrías en los arcos y como ustedes pueden observar se basa en triángulos equiláteros que también van a tener unas bisectrices y circunferencias. Entonces, para nosotros realizar esto, hacemos una copia del modelo, trazamos un triángulo en cada arcada donde nosotros vamos a ubicar el vértice en la línea media, es decir, entre los incisivos, tanto superiores como inferiores, y los lados en el arco superior los vamos a encontrar en los puntos medios cervicolinguales, línea media, puntos medios cervicopalatinos o cervicolinguales, ¿sí? Y en inferior, al final de la superficie lingual de nuestros molares. Nosotros, teniendo en cuenta esto, vamos a construir una circunferencia, la cual va a pasar por los bordes incisales de centrales y laterales y por las cúspides mesiolinguales de los segundos molares deciduos superiores y distolinguales de los segmentos molares de los deciduos inferiores, ¿sí? Como ustedes pueden observar, centrales, laterales, caninos y cúspides de molares. Centrales, laterales, bordes, centrales, laterales, caninos y cúspides de molares deciduos. Ok. Perdón. Entonces tenemos que las simetrías se dan en caso de que nosotros no formemos estos triángulos equiláteros. Sí, si es que los triángulos son isósceles, se pueden presentar con la base posterior larga, donde la distancia entre los puntos que están entre cervical y lingual va a ser mayor y la profundidad del arco va a ser menor. Lo que quiere decir que hay un arco con buen desarrollo del segmento posterior, un triángulo isósceles de base posterior estrecha con un arco de gran profundidad va a reflejar un desarrollo posterior pobre característico de pacientes clase 2 con hábitos de succión de dedo y respiradores orales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si nosotros observamos como podemos observar aquí, círculos bastante grandes que son más circulares que ovalados, podemos observar que hay una forma de arco, ¿sí? Estos son más cualitativos, de enseñarnos cualidades que de nosotros poder cuantificar. Son exámenes en los que nosotros vamos a ver cualidades. De la misma manera, si es que vemos triángulos equiláteros, lo que nosotros vamos a observar es que hay un desarrollo gradual, muy bien hecho, ¿sí? Y al momento que nosotros
utilicemos las bisectrices en superior, desde la cúspide mesio palatina del molar superior hacia el 1/3 del canino, registramos dos triángulos isósceles. Si es que fueran dos triángulos más em, equiláteros, tenemos un estrechamiento en la parte posterior. En la parte inferior, de la misma manera, de la cara, de la unión de la cara distal con la cara lingual, bisectrices a distal de los caninos para nosotros poder observar qué tanto está el desarrollo posterior. Si ustedes marcan líneas, lo que van a causar en sus impresiones diagnósticas es que ustedes desarrollen el ojo clínico, ¿sí? De la misma manera pasa con el análisis de Lewandowski. A medida que ustedes aumentan su número de trazados, con el tiempo ustedes van a aumentar su ojo clínico, donde ya no utilizarán todos los análisis. ¿Por qué? Porque como les menciono, estos análisis son cualitativos, ven las cualidades con las que se encuentra el arco. No se ve ningún número y no hay que tomar ninguna medida. Entonces ustedes no van a necesitar tener las medidas exactas de todas estas cosas que ustedes van encontrando, sino tener una referencia de cómo se debería ver bien. Asimismo, hay muchos pacientes que la parte de abajo tienen más recto, entonces su círculo no se formará, también se formará un medio elipse, ¿sí? A lo que ustedes ya sabrán que falta un desarrollo antero-posterior, por ejemplo. Si es que es muy ovalado, ya sabrán que falta un desarrollo posterior. ¿Por qué? Porque el paciente puede ser respirador oral, porque el paciente puede succionarse el dedo, etcétera. Y ustedes, teniendo en cuenta que no se forma esto, sabrán más o menos a qué tratamiento de ortopedia apuntar. Si hace falta vestibularización, si hace falta desarrollo anteroposterior, algo que me haga desarrollar anteroposteriormente. Aparte, recuerden que este es solo un examen horizontal. Hay exámenes, hay maloclusiones verticales, mordida abierta, mordida profunda, que nos harán cambiar nuestro tipo de aparato que vamos a utilizar con nuestros pacientes. Entonces también vamos a utilizar análisis de simetría de modelos. ¿Qué tan bien está la derecha con la izquierda? En dentición mixta, nosotros vamos a observar que de los dos lados tenga una relación molar, donde nosotros vamos a valorar la relación molar decidua y la permanente. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a verificar la relación entre 55 y 85, entre 65 y 75, tanto como en 16 con 46 y en 26 con 36. ¿Cómo nosotros registramos o cómo valoramos nuestra relación de molares deciduos? Vamos a tener no clase uno, clase 2 y clase 3, sino vamos a tener escalones, ¿sí? Escalón mesial, escalón decial o un plano terminal recto. Cuando la relación molar es diferente, el plano terminal recto se debe cuantificar
para determinar la magnitud de la maloclusión. No es lo mismo tener un escalón mesial de 1,5 que un mesial de 4 milímetros. El primero nos guiará en una relación molar de clase 1 y el segundo a una clase 3. Si es que nosotros tenemos un escalón mesial, esto quiere decir que el molar se encuentra por distal al molar inferior, el molar superior. Sí, pero aquí supongamos que es 1,5 milímetros. Esto todavía puede ser que el paciente se vaya a clase 1. Pero si nosotros tenemos un escalón mesial de 4 milímetros, este paciente, por esta característica y por el gradiente cefalocaudal de crecimiento, será un paciente clase 3. ¿Sí? Porque la mandíbula siempre va a crecer más que el maxilar. Entonces, nosotros midiendo esto, más las características faciales de nuestro paciente, nosotros sabemos que a ese paciente le vamos a dirigir a sus padres el tratamiento para menorar la clase 3 que el paciente va a hacer. Y en caso de que sea solamente por déficit o hipoplasia maxilar, utilizaremos un tratamiento de máscara facial. Entonces, para que ustedes me digan a mí, Doc, yo tengo un pacientito que es clase 3 que va a necesitar máscara, ¿qué me deberían enseñar? Me deberían enseñar modelos, radiografías, fotografías intraorales, extraorales para verificar las características faciales del paciente, para verificar medidas cefalométricas. Me podrían indicar, si no es una cefalometría, una tomografía para ver cómo se encuentra el paciente, tanto transversalmente, antero-posteriormente, y cómo está sus estadios de maduración óseas para ver qué tipo de tratamiento es el que vamos a utilizar. No van a decir, no, es que yo como pensaba que tiene los dientes unos adelante y otros atrás, de ley va para máscara facial. Y yo verifico clases canina 1, escalón mesial recto, plano terminal recto, sin escalones. Le reviso al paciente, tiene retroinclinación de los dientes y el paciente es una clase 3 dental, no es un paciente clase 3 em, esqueletal y queriéndole poner máscara facial. Entonces se necesitan todos los exámenes o que me digan, Doc, pero solo tengo los modelitos de mi paciente y no quieren tomarle radiografías ni quieren hacer, entonces yo no diagnostico de esa manera. De la misma manera me dicen, Doc, es que yo recién estoy haciendo la rural y pobrecito, los pacientitos no tienen plata para hacerle al paciente, pero ¿y las fotografías del paciente? No, Dog, es que yo no sabía todavía tomar. Entonces, no pueden pedirme ayuda de diagnóstico si yo les estoy indicando la manera correcta de diagnosticar y no tienen las cosas con qué diagnosticar, no pueden pedirme ayuda. Pero si alguien de ustedes dice, ¿sabe qué, Doc? Mi primo, Doc, mi hermano, Doc, tal persona que es muy allegada a mí, tiene esto, esto y esto, mire, le hice una presentación, porque no es lo mismo que ustedes me den una presentación donde me expliquen lo que ustedes vieron y yo les verifique o les diga que no, a que ustedes me cogen y me dan
fotos desorganizadas, eh, radiografías, eh, tomadas fotografías porque no tuvieron los digitales, no tienen modelos, las fotografías en vez de laterales son frontales, entonces no es lo mismo que me pidan ayuda con material que no sirve a con material que ustedes ya están aprendiendo a tomar. Espérenme un segundo que algo pasó. Ya Ya, mil disculpas. Regresé. Perfecto. Entonces, cuando nosotros tenemos un escalón mesial de 1 milímetro, el 22,8 de nuestros pacientes se puede quedar clase 2. El 72,2 de nuestros pacientes va a irse a clase 1 y tan solo el 1% de nuestros pacientes puede irse a clase 3. ¿De qué va a depender esto? De que ustedes evalúen muy bien las funciones de nuestro paciente, si es que el paciente no es respirador bucal, si es que el paciente no tiene succión digital, no tiene succión labial. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que tenga 1 milímetro de escalón mesial un paciente que no tiene hábitos, que muy posiblemente un 95% seguros de que si el paciente no es hijo de pacientes muy clase 2, no es hijo de pacientes clase 3, si es que el paciente no presenta succión digital, no presenta onicofagia, no presenta respiración bucal, no tiene una deglución atípica, el paciente se va a ir a clase 1. Pero si el paciente tiene eso de estarse mordiendo las uñas, protruyendo la mandíbula, si es que el paciente tiene características faciales de uno de los padres de que va a ser un paciente clase 3, muy posiblemente va a ser de ese 1% a menos que nosotros cambiemos. Ya, y si el paciente tiene 1 milímetro de escalón mesial,
pero el paciente es respirador oral, el paciente tiene deglución atípica, el paciente tiene hábito de succión labial, tiene hábito de succión digital, el paciente se va a ir a la clase 2, ¿sí? Ahora, si es que nosotros tenemos un paciente que ya tenga 2 milímetros de escalón, va a bajar el porcentaje para que el paciente se quede en clase 2, va a disminuir también el porcentaje para que el paciente se quede en clase 1 y puede aumentar para que sea clase 3. ¿De qué dependerá que disminuya mucho y que aumente mucho? Exactamente de lo que estábamos hablando, de los hábitos de cada paciente y de la genética que el paciente tenga. Porque si yo tengo que esto nosotros al escalón, al plano terminal recto o al escalón distal, lo que le tenemos que nosotros añadir para diagnosticar es si es que nosotros diagnosticamos a los padres y puede irse por factor genético, porque obviamente nosotros tenemos características, ¿sí? Tenemos características muy marcadas. El papá es mega clase 2, la mamá es clase 1, pero el niño nos viene em, con un escalón distal. Ese paciente es muy, muy propenso a que tenga una clase 2 como la del padre, no una clase 1 como el de la madre. De la misma manera, si es que nosotros tenemos un niño con un escalón mesial y el padre o la madre tienen una protrusión mandibular, muy probablemente este paciente va a terminar con algún problema mandibular, ¿sí? Depende de todo eso. Pero nosotros esto sí podemos cuantificar haciendo un buen registro de mordida y unas buenas impresiones. Como ustedes pueden observar, con un plano terminal recto, nosotros tendríamos el 44% de posibilidad de que el paciente se quede en clase 2 y el 56% que el paciente vaya a clase 1. ¿Por qué? Por el gradiente de crecimiento. Y si es que nosotros tenemos más de 1 milímetro de escalón distal, podemos estar casi seguros que el paciente va a tener el 100% de tendencia a clase 2. Ahora, estas tendencias de clase 2 no todas van a terminar como graves, no todas van a ser eh, quirúrgicas, también van a ser clases que pueden ser compensables. Entonces, ¿cuál es nuestra función? Diagnosticar qué es lo que está pasando cuando está pasando. Es decir, nosotros tenemos la dentición decidua completa. Está comenzando la dentición mixta, 5 o 6 años, nosotros ya podemos diagnosticar qué es lo que puede pasar con nuestro paciente sin necesidad de estar mintiendo a los pacientes que esperemos a los 15, 16 años que ahí recién tienen los dientes completos y ver qué es lo que podemos hacer o qué es lo que puede pasar. Si nosotros diagnosticamos a tiempo, obviamente, aquí a ustedes, a mi paciente, no le van a poder poner ya aparatología ortodóntica, pero vamos a poder corregir eso con ortopedia. Entonces, al igual que en la relación molar decidua, nosotros debemos
cuantificar la relación molar clase uno, clase 2 y clase 3. Los milímetros que la cúspide mesiovestibular superior se aleje del surco mesiovestibular o del surco vestibular del primer molar inferior, ya que dependiendo de esto, nosotros tenemos terapias a seguir. Y eso les he dicho desde siempre. No es lo mismo que esté un poco alejado la cúspide mesiovestibular del molar superior del surco a que esté alejado medio diente. Ahora, en nuestra relación canina de dentición mixta, la relación canina se va a determinar con respecto a los vértices de los caninos deciduos o permanentes. Y nosotros igualmente clasificamos en clase canina uno, 2 y 3. También nosotros debemos cuantificar la magnitud de la relación de la clase canina uno, 2 y 3 en milímetros, ¿sí? De la cúspide del canino superior al espacio interproximal entre canino y primer molar deciduos inferiores. Debemos cuantificar el overdead. Vamos a medir de la misma manera en milímetros horizontalmente desde el borde incisal del incisivo superior a la superficie vestibular del incisivo inferior. Y es posible encontrar un overjet negativo cuando tenemos una mordida cruzada anterior. Un overjet borde a borde, un overjet normal, el cual también depende del diente, ¿sí? Si es que nosotros tenemos una mordida abierta, no va a ser cuantificable. Si es que tenemos una mordida muy profunda, posiblemente tampoco sea cuantificable, ¿sí? Un overjet normal, 3 milímetros. 1 milímetro si es que nuestra mordida no está en una correcta relación de overbite. Sí, porque los dientes al profundizarse un poco más deberían tener mínimo 3 milímetros de overjet. Y algo muy aumentado es de más de 3, determinándonos una posible clase 2. En caso de que nosotros no tengamos presentes los incisivos centrales, por lo que están cambiando en esta dentición, podemos tomar con los laterales. Y en el caso de los incisivos en proceso de erupción, pueden ustedes ver la relación incisal, que obviamente ustedes saben que va a ser transitoria. Esto va a cambiar y deben especificar de ley que está en proceso de erupción. Porque si yo le veo a su paciente 2 meses después de lo que ustedes le vieron y veo que el overjet está bien, voy a decir, ¿y ellos de dónde me dirían? Esto está mal medido. ¿Y qué fue lo que pasó? Que no se especificó que los dientes tenían un proceso de erupción activo. Entonces, esos dientes fueron cambiando a medida de que les encontré yo. Entonces, esto es la manera en la que ustedes podrían o deberían apuntar, ¿sí? NEG para el overjet quiere decir que está negativo. Normal, AUM aumentado y BB relación borde a borde. Yo, por lo general, cuando los dientes no están bien erupcionados, lo que pongo es que no se puede determinar. Curva de Spee.
Mucho ojo y tomen en cuenta a la curva de SPI, ya que este es un factor determinante para el análisis cuantitativo y cualitativo de los modelos. La curva de SPI idealmente debería ser plana. Cuando la mordida profunda está aumentada, es un síntoma de falta de espacio y puede provocar una mordida profunda o interferencias posteriores a la protrusión. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que si nuestra curva de SPI es muy pronunciada, a ese paciente ustedes ya deben saber que le falta espacio. Entonces, para nosotros medir la profundidad de la curva de SPI, vamos a apoyar una regla rígida o una superficie plana, puede ser una tabla, puede ser un pedazo de metal que esté recto, que ustedes ponen en otra superficie y quede recto, quede paralela, pareja. Ponen entre los incisivos y las cúspides distales del primer molar definitivo. Y a la zona más profunda le miden. Por lo general, esta zona suele estar en el primer molar deciduo, ¿ya? Si es que ya están erupcionando los premolares, es una falsa curva de SPI. ¿Por qué? Porque obviamente los premolares no están totalmente erupcionados para que nosotros tengamos este cálculo. Entonces, nosotros siempre va a ser importante que tengamos presente que en nuestra dentición mixta vamos a medir la curva de SPI si no ha empezado el recambio de los premolares, ¿sí? Que todavía deben estar presentes mis molares deciduos y el segundo molar deciduo, ya que si estamos en un proceso de transición, la medición no es confiable. Nosotros tenemos tipos de curva de SPI. Una curva de SPI plana, cuando al colocar la regla todas las superficies oclusales de los dientes contactan. Y si tratamos de hacer una línea imaginaria que junte las superficies oclusales e incisales desde el primer molar a la zona de los incisivos, van a estar en una posición plana. Pronunciada o aumentada, cuando al colocar la regla se observa que las superficies de los dientes posteriores y anteriores al primer molar permanente no alcanzan a hacer contacto con ella, y si se hace una línea imaginaria que junte las superficies oclusales e incisales desde el primer molar a la zona de los incisivos, esta va a tener una forma cóncava, ¿sí? Molar incisivo. Tenemos algo pronunciado, ¿sí? Una forma cóncava. Tenemos ahí un hueco. Y la invertida, que sería que si nosotros observamos el modelo inferior desde un plano lateral, vamos a ver una supraerupción de los dientes anteriores al primer molar permanente, es decir, molares deciduos. Y si se hace una línea imaginaria
porque obviamente no vamos a poder poner una regla ahí porque nos va a faltar que contacte con molares y con incisivos o solo con molares o solo con incisivos por esta extrusión en la parte media. Vamos a ver que en la parte media van a tener una forma convexa, ¿sí? Porque van a estar nuestros molares, nuestro incisivo y nuestros molares muy extruidos. Entonces nosotros podemos utilizar PL para plana, A para aumentada y la I para invertida. Mientras que en nuestra dentición permanente, ustedes ya saben que las clases molares son 1, 2 y 3, que deben cuantificar cuán separadas están y hacia dónde están separadas, porque no van a decir, no es clase 1 por 3 milímetros, no, o sea, hacia dónde sería clase 2 o clase 3 con 1, 2, 3, 4, 5 milímetros, dependiendo de lo que ustedes encuentran. La relación canina en la dentición permanente se va a determinar de la misma manera con respecto al vértice del canino. La clasificamos en clase 1, clase 2 y 3. Y de la misma manera, súper importante que cuantifiquen la relación canina clase 2, clase 3 en una distancia en milímetros de la cúspide del canino superior al espacio interproximal entre canino y primer premolar inferior. El overdead se mide en milímetros horizontalmente desde el borde incisal del incisivo superior hasta la superficie vestibular del inferior. Y de la misma manera, podemos encontrar un overjet negativo, un overjet borde a borde, un overjet normal. De la misma manera, hasta 3 milímetros. Aumentado de esto, el paciente posiblemente clase 2 porque también puede haber solo una retroinclinación dental inferior o una proinclinación superior por succión digital. Y también podemos tener overjet diferentes si es que tomamos del lado derecho o del lado izquierdo de las hemiarcadas, ¿sí? Entonces, si es que nosotros tenemos diferencia, debemos registrar los dos. En caso de que nosotros tengamos ausencia, NPD, ¿sí? No se puede determinar si es que tenemos ausencias dentales. Entonces, ya saben, negativo para overjet negativo, normal para overjet normal, aumentado en caso de que esté aumentado y B a B, B-B cuando es un borde a borde. Mucho ojo que si sus pacientes están borde a borde o vis a vis, ustedes verifíquenle al paciente
en la tomografía o en radiografías periapicales si es que no tiene inflamación de los ligamentos, porque esos dientes no están destinados a morder de esa forma. Y si tienen inflamación del ligamento, muy posiblemente están en un proceso de reabsorción. Y si ellos ya tienen un proceso de reabsorción, diagnostiquen eso para que el paciente se convenza más de que tiene que usar ortodoncia, no por estética, sino por función y porque puede terminar perdiendo esos dientes. Igualmente, en las anteriores diapositivas, nuestra curva de SPI puede ser plana, pronunciada e invertida. Aquí nosotros ya vamos a tomar hacia los premolares, porque nosotros vamos a verificar que esos premolares ya estén erupcionados. Si los premolares no están erupcionados, obviamente tenemos una curva de SPI falsa de momento. Tienen que estar ya los dientes erupcionados para que nosotros podamos diagnosticar esta partecita. En el plano transversal, nosotros debemos siempre analizar coincidencias o discrepancias de nuestras líneas medias. Debemos verificar, yo ya les había dicho, no solamente porque luego no me va a quedar bonito, sino porque la línea media puede ser indicativo de otras situaciones de nuestro paciente, como eh, lateralidades, pacientes asimétricos, crecimiento más pronunciado del un lado que del otro y luego los pacientes no nos van a coordinar. En caso de que el paciente, ustedes verifiquen que no hay asimetría y el paciente tiene mucho apiñamiento, puede ser también por esto, ¿sí? Debemos observar, aparte de las coincidencias o discrepancias de la línea media, todas las alteraciones transversales posteriores que nosotros ya vimos. Mordidas cruzadas uni o bilaterales, mordida en tijera, uni o bilaterales, mordida telescópica, uni o bilaterales y la mordida borde a borde, uni o bilateral. ¿De qué nos sirve esto? Prácticamente aquí ya estamos nosotros cuantificando, porque no es lo mismo tener una mordida borde a borde que una mordida cruzada. ¿Sí? Ya cuantificamos cuánto tenemos. Y no es lo mismo una unilateral que una bilateral. Estamos cuantificando si es una mordida cruzada o una mordida borde a borde. Porque nosotros de esto vamos a depender para qué tipo de tratamiento utilizamos. Y en caso de que nosotros sepamos que tenemos una mordida cruzada uni o bilateral, ya no debemos solo intentar de observar dentalmente. Debemos de intentar de observar tomográficamente cuál es la inclinación de nuestros dientes, es decir, de nuestros molares y con cuánta discrepancia se encuentra el maxilar de la mandíbula. En los modelos, ustedes pueden verificar esto, ¿sí? Ustedes pueden medir, también pueden medir, pero tengan en cuenta que los tejidos blandos muchas de las veces nos pueden dar unos valores no tan exactos y para ustedes hacer un tratamiento de SARPE o MARPE, si el paciente ya va a gastar cuánto, no traten de, pobrecito el paciente, quitarle el gasto enorme de la tomografía,
porque nosotros somos los que nos vamos a evitar una serie de problemas en caso de que no tengamos todos los análisis completos. No solamente legales, sino también biológicos. ¿Por qué? Porque nuestro paciente puede ser que necesite, ocupe más disyunción y nosotros por no medir bien compramos cualquier aparato, le ponemos cualquier mini implante, no ajustamos bien el aparato y vamos a estar en problemas de perder el aparato. Entonces, mejor asegurarnos que nuestros tratamientos van a llevar una prolijidad. Otra cosa, yo estuve en el curso del doctor Gurgel y el doctor Gurgel, Julio Gurgel, es un crack, o sea, sabe mucho de disyunción, sabe mucho de anclaje, ha estado a nivel mundial invitado para muchas exposiciones y para muchos estudios con otros ortodoncistas acerca de estos temas. Y él, no como justificativo, sino como enseñanza, nos supo manifestar que no siempre, por más que ustedes analicen una disyunción, va a ser posible. Ustedes pueden analizar, observar eh, que su disyunción tiene todavía un estadio de maduración de la sutura media como para poderle expandir, pero no se va a abrir. ¿Debido a qué? Factores que todavía no tienen una explicación, porque son en varios pacientes que no tienen mismas características. Entonces, por favor, ustedes, si es que alguna vez ven que alguien no pudo hacer una disyunción aún con mini implantes, no le boten al agua, no le den como muerto. Dando gracias, y le soy muy sincero, dando gracias a todas las fuerzas de la naturaleza y a Diosito, a mí no me ha pasado que yo no pueda hacer una disyunción. Todos mis pacientes de disyunción los he logrado, pero eh, desde que recibí esta información, como que sí les aviso a mis pacientes que no siempre depende solo de mí y del aparato. Porque es verdad, como me han dicho muchos compañeros odontólogos, no, pues es que si ya le pones mini implantes, se tiene que abrir porque por algo estás poniendo y bla, bla, bla. Y sí, yo también pensaba eso, pero el doctor en toda la experiencia que tiene, en todos los conversatorios mundiales que él tiene, dice que hay una posibilidad o un porcentaje. Claro que es bajo, pero de que el tratamiento no responda. Entonces yo les he avisado a mis pacientes, les he dicho que es muy posible que yo les expanda, pero hay una pequeña posibilidad de que no funcione. Chuta, doctor, y es que cómo voy a gastar tanto y que no sé qué. Y digo, claro, o sea, si es que usted no logramos la disyunción, lo que pasaría es que le regresaría una parte del dinero. ¿Por qué? Porque la parte del material obviamente se está ocupando en la boca del paciente. ¿Sí? No tengo nada que ver con eso. Pero la parte en la que fracasa el tratamiento, tampoco le puedo ganar al paciente. Desde mi punto de vista. Desde mi punto de vista y desde mi punto de
ética, porque no estoy cumpliendo con lo que quería cumplir del tratamiento. Y claro que no es mi culpa, porque eso es la biología del paciente, pero tampoco es 100% culpa del paciente y son gastos grandes, ¿no? Personalmente, no son tratamientos que yo cobro un poquito más de lo que me costaron los materiales. Yo cobro más porque sí, me ocupo mi espacio para yo sentarme, analizar todo lo que tengo que analizar, mandar a hacer las cosas, estar pendiente de cómo van haciéndose, estar ocupándome en lo que tengo que comprar. Los mini implantes puede ser que no tenga todos en stock, puede ser que me toque llamar a que me manden, me cuestan los envíos y todo eso. Entonces, no es que yo estos tratamientos, inclusive por el grado de falla que puedo tener, no son tratamientos que si a mí me cuestan los materiales 1.000, yo cobro 1.100. ¿Sí? Porque no es que sí es lo suficiente que uno se debería ganar alguito, no, no, porque estoy ocupando muchos recursos míos como para llegar a el fin. Y si no resulta, obviamente que el paciente va a tener todo el derecho de enojarse y me va a tocar reconocer. Entonces, siempre, cualquier tratamiento que yo personalmente hago, no intento recuperar solo del material y ganar alguito. Intento que quede ganancias eh, de lo que se ha ocupado, del tiempo que se ha invertido y del conocimiento que me demoré en adquirir. Y de la misma manera, si es que trabajo en consultorios aparte, siempre me bajo de lo que yo normalmente cobraría en mi consultorio para que el consultorio donde estoy trabajando tenga el chance de tener también su ganancia. Entonces nosotros, para una coincidencia de la línea media superior, podemos tomar como referencia el RAFE medio palatino, que esté muy, em, a menos de que tenga un problema transversal muy marcado, suele estar en coincidencia con el plano medio sagital de la cara. Nosotros también debemos observar el punto interincisivo que está definido por el lugar de contacto mesial de ambos incisivos centrales y debe coincidir con nuestro plano medio facial que está representado por el palatino, y si hay desviaciones dentarias, el punto interincisivo superior estará lateralmente desplazado con respecto al RAFE. Para el maxilar inferior es un poco más difícil porque nosotros no tenemos una línea media eh, intraoral tal como es el RAFE. Entonces, para nosotros reemplazar la estructura anatómica, vamos a trasladar al modelo inferior la línea media del superior y vamos a relacionarla con la posición interincisal inferior, ¿sí? Recuerden que estamos haciendo el análisis de modelos, entonces nosotros ya tenemos nuestros modelos en la mano para hacer todo esto. Si ninguna de las dos líneas medias coinciden con el RAFE palatino, deberíamos determinar si la desviación se dirige hacia la derecha o hacia la izquierda y posteriormente cuantificar, ya darle números a sus milímetros de discrepancia. También es importante que nosotros tratemos de definir la causa de la desviación analizando todo lo que ha pasado.
¿Cuáles son nuestras posibles causas? Pérdida o ausencia unilateral de algún diente. Si es que nosotros tenemos agenesia de un lateral, nosotros sabemos que esa desviación de la línea media es porque falta un diente. Si es que nosotros tenemos asimismo un lateral que se encuentra muy lingualizado, un canino que se encuentra muy lingualizado, muy vestibularizado, y la línea media se va para esa posición, es porque por una mal posición dental nosotros tenemos una desviación de la línea media. Tenemos otra de las razones, las discrepancias que nosotros ya vimos en anomalías, que puede ser un diente más pequeño, un diente más grande, lo que nos va a producir una desviación de la línea media, ya que este déficit de tamaño de nuestros dientes van a producir migración y discrepancias de la línea media. Y también tenemos desviaciones funcionales o esqueléticas. Entonces, si nosotros no tenemos pérdida o ausencia, malposición de los dientes, discrepancias de tamaño, pero sí tenemos desviación de la línea media, tengan por seguro que es más eh, probable una disfunción, una alteración funcional o esquelética. No podemos determinar solamente si es esquelética, porque ya les había yo mencionado que si nosotros tenemos algún problema articular grave donde existe un desplazamiento del disco interarticular, la mandíbula puede desviarse funcionalmente, mas no es un problema esquelético. Ahora, si nosotros tenemos un problema esquelético, debemos igualmente verificar em, qué tanta desviación está, qué tan marcado es para saber si nosotros podemos compensar o legalmente ese paciente sería quirúrgico. En alteraciones transversales posteriores, de la misma manera tenemos la mordida cruzada, al igual que en la dentición decidua, mordida cruzada, mordida en tijera, mordida borde a borde. También la telescópica, pero es una mordida en tijera más pronunciada, ¿sí? Esto puede ser unilateral o bilateral y nosotros em, ya debemos diagnosticar inclusive antes de que le pongamos en el articulador. Es decir, nosotros con unos modelos de estudio, no con unos modelos de trabajo, ya verificaríamos esto. No necesitamos poner en el articulador para determinar ese tipo de cosas, ya que este diagnóstico es estático, no es un diagnóstico funcional como para necesitar el articulador. Entonces, el alcance del análisis en el plano transversal de modelos de estudio articulados en oclusión dentaria se va a limitar a describir las alteraciones que se observan y a determinar su posible origen dental o esquelético. Sin embargo, no se puede determinar claramente el origen funcional de la alteración, porque pueden ser muchos factores los que ocurrieron, muchos defectos que ocurrieron para que tengamos ese tipo de alteraciones. No siempre podemos echarle la culpa eh,
al factor genético, al factor ambiental, al factor hábitos, porque puede ser inclusive combinado. Yo tengo muchos pacientes que con su mordida cruzada, con su mordida em, en tijera, tienen características familiares. Los padres también tuvieron o tienen lo mismo y han desarrollado hábitos que obviamente con el pasar del tiempo van perjudicando aún más a esto. Aquí nosotros podemos observar que existe un paladar ojival. Del un lado existe más depresión que del otro lado. Por eso al marcar nuestras em, líneas perpendiculares, vamos a observar que en el un lado contacta con el diente y en el otro lado no. ¿Sí? Y de la misma manera, si es que nosotros trazaríamos del otro lado, miren cuál es la discrepancia entre las dos líneas oblicuas. No son muy simétricas. Pero si nosotros hacemos dos líneas simétricas, vamos a observar cuál es nuestra discrepancia ósea. El overbite es la forma en la que nosotros valoramos alteraciones verticales y definimos como la distancia en sentido vertical entre los bordes incisales de los incisivos superiores y los incisivos inferiores. Entonces, cuando nosotros hacemos este análisis vertical, no nos debemos olvidar que puede presentarse una mordida abierta posterior. No es solo una característica de lo anterior, porque en la parte posterior el paciente también puede tener algún tipo de hábito o características genéticas. Muchas cosas pudieron haber pasado para que sea posterior o para que sea anterior. Entonces, si nosotros observamos una mordida abierta, siempre se debe poner si es anterior o posterior. Otra cosa que nosotros vamos a revisar en nuestros modelos es en caso de que nos aparezcan dientes fuera de las arcadas. Es decir, nosotros podemos y debemos diagnosticar la posición. Toda malposición individual que presente cualquiera de nuestros dientes, tanto en los planos vertical, horizontal, transversal, ya sea en el plano vertical, intrusiones y extrusiones, en el horizontal, giroversiones, en el transversal de la misma manera, vestibuloversiones, linguoversiones, en los posteriores, ¿no? No en los anteriores. Si es que nosotros tenemos presencia de erupciones ectópicas, dientes que han migrado a donde debían haber salido, debemos resaltar. Si es que tenemos alteraciones de número, también en nuestro análisis de modelos vamos a reportar dientes supernumerarios presentes en boca, porque recuerden que los otros solamente en radiografías. Si es que ustedes vienen y me dicen, Doc, en el análisis de modelos vimos que tiene unos dientes impactados. Yo les pregunto, ¿dónde? Y dice, es que no se le ve aquí bien, porque en la radiografía ya le vimos, no, negado. Son análisis diferentes, ¿sí? Ustedes
en el análisis de modelos, deberían especificar a todos los dientes supernumerarios y ausencias de dientes que nosotros podamos observar, ya que solo con una anamnesis y radiografía vamos a poder corroborar si es verdad o mentira lo que ustedes están diciendo. Porque si me dicen ausencia de tal diente en el examen definitivo y yo en la radiografía veo que ese diente está ahí, no van a decir, ah, es que en el de modelos estaba nada. Eso se queda en el de modelos. Ausencia de tal en el análisis de modelos, chévere. Pero si ustedes van a la radiografía y en la radiografía pueden observar que ese diente está en infraoclusión porque se impactó, ya no deben poner en su diagnóstico definitivo anodoncia, sino deben poner impactación y ahí ya saber qué podemos hacer. Porque no es lo mismo planificar cuando no hay que planificar cuando sí hay. Entonces, en este análisis de modelos, cuando ustedes pongan su diagnóstico, limítense a reportar la anomalía de número como diente ausente sin agregar el motivo. Así el paciente les diga a ustedes que fue por pérdida, ustedes en este no pongan ausencia por pérdida, solamente pongan ausencia, porque sí me ha pasado que hay pacientes que no se acuerdan y le digo, pero su diente está aquí. Chuta, ¿en serio? Yo pensé que cuando me sacaron ese y vean, no así nada. Entonces ustedes solamente pongan aquí, no se tomen atribución de poner ya en diagnósticos definitivos algo que ustedes no han captado en su totalidad. Todas las alteraciones de forma también se observan en nuestros modelos. Entonces, todos los defectos que se presentaron en el desarrollo y que se ven reflejados en nuestros dientes, en nuestros modelos, ya sea cualquier alteración, microdoncia, macrodoncia o fusiones, cúspides accesorias, dientes en clavija, todos estos hallazgos van a necesitar siempre evaluación radiográfica para corroborar que lo que ustedes están diciendo sea verdad, ¿sí? Recuerden siempre que ya observamos que las personas deben tener una correlación para poder correlación en tamaño dental para poder tener una buena oclusión. Si nosotros tenemos dientes de diferentes tamaños que no coinciden, ese paciente no va a tener una buena oclusión. Todos deben tener una proporción unos con otros. Ahora, vamos a tener métodos para que nosotros en denticiones mixtas sepamos qué tratamiento vamos a utilizar con los niños. Si vamos a utilizar, por ejemplo, una 4x2 para intentar vestibularizar, vamos a hacer extracciones seriadas porque el paciente no mismo va a tener espacio. O si es que nosotros debemos utilizar un poco de vestibularización para tratar de corregir esos pequeños problemas de nuestros pacientes. El doctor Mayoral realizó un estudio de 300 casos en la Facultad de Odontología de la Universidad de Colombia. Entonces, como es Colombia, es una población similar
a la del resto de Sudamérica. ¿Sí? Entonces, este doctor encontró que cuando la suma de los cuatro incisivos superiores está entre 28 y 32 milímetros, tenemos una normodoncia. Pero si los valores son menores, va a ser microdoncia, y si son mayores, macrodoncia. Este dato eh, nos indica una normalidad, pero su desventaja es que es solo un número que habla de cuatro dientes, ¿sí? Entonces, solo les va a diagnosticar si es que existe un problema de tamaño, más no les va a determinar de qué diente es, ¿sí? O en cuáles tenemos el problema. Eso ya depende de su clínica. Entonces, nosotros sabemos que si el paciente tiene más de 32, va a tener problemas con sus espacios. Y si tiene menos de 28, de la misma manera. Solo que los problemas son diferentes. Si los dientes son muy pequeños, posiblemente puede tener diastemas. Y si los dientes son muy grandes, apiñamiento. Ahora, no está muy claro eso, porque el doctor, si bien eh, encontró que hay mucha coincidencia con esa numerología, hay muchos em, pacientes que se encuentran dentro de ese patrón, no es algo tan específico. Entonces, Profit encontró una manera simple y rápida para comprobar posibles discrepancias de tamaño de nuestros dientes anteriores. Y él comparaba el tamaño de los incisivos laterales superiores e inferiores, que en condiciones normales nuestro lateral superior va a ser 1,5 milímetros más grande que el inferior. Una diferencia menor va a indicar microdoncia de laterales superiores o macrodoncia de laterales inferiores y puede crear problemas para la obtención de adecuadas relaciones oclusales. Esto quiere decir que del un lado o del otro lado no nos cierre, ¿sí? Por favor, esto parece no tan importante, pero me ha pasado que a veces no cierro un diastema y no puedo dejar en una clase excelente los caninos porque estoy dejando de lado estos pequeños detalles que yo ya me los sabía, solo que los dejé de utilizar porque pensé que eran cosas muy simples, muy básicas, cosas que, chutas, que cómo voy a estar midiendo de todos los pacientes. Ya hay espacios que no he podido cerrar por culpa de esto. Y cuando me doy cuenta, era como que, uy, ya estaba tan cerca y a la vez tan lejos solamente porque no quise esforzarme un poco más. Entonces, de la misma manera, ¿cuál es la desventaja de este análisis? Que no les determina exactamente de dónde es el problema, porque les habla de una macrodoncia superior o una microdoncia inferior, de una microdoncia inferior o una macrodoncia superior. Entonces, no dice desgaste este diente, aumenta este. Es algo que ustedes clínicamente deberían hacer. Solo nos habla de discrepancias de tamaño entre laterales superiores e inferiores, el método de Profit. Y el más importante, el que más se utiliza, el método de Bolton, que nos dice que la proporción total ideal
de un paciente debe ser 91,3%, mientras que la proporción del segmento anterior, solo anterior, va a ser 77,2%. Por eso existe dos Bolton, el Bolton total y el Bolton anterior. Bolton anterior de canino a canino, Bolton total de premolar a premolar, segundo premolar a segundo premolar. Entonces, los valores mayores en el total a 91,3 van a indicar que la suma de todos los anchos mesiodistales del arco mandibular excede a la suma mesiodistal del arco maxilar. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si tenemos más del 91,3%, vamos a tener un exceso de material dentario inferior. Pero si baja, vamos a tener un exceso de material dental superior. ¿Qué va a pasar con esto? Nos puede producir borde a borde, mordida cruzada o un overjet aumentado, ¿sí? Todo Bolton, todo problema de Bolton nos va a afectar a nuestro overjet o a la posición en nuestros dientes. De eso les digo, si es que tenemos mucho, si es que tenemos más de 91,3, inclusive nos puede quedar diastemas en la parte superior que no se van a cerrar. Deberían ustedes tomar la decisión clínica de llenar con resina o de hacer un stripping en la parte inferior para que coincida. Ahora sí, vamos a medir. En dentición decidua nosotros debemos enfocarnos en cuantificar espacios fisiológicos y espacios primates. ¿Qué son los espacios fisiológicos y espacios primates? Son espacios que tiene nuestra dentición decidua para asegurar que nuestra dentición definitiva tenga espacio para erupcionar, que la dentición mixta asegure que luego vamos a tener espacio para que nuestros dientes no tengan apiñamientos. Ahora, casi todos tienen apiñamientos, sí, pero de la misma manera, lo importante es cuantificar para que nosotros tomemos una decisión de tratamiento. No es lo mismo hacer a un paciente para extracciones seriadas que esperar a un paciente para stripping o determinar que un paciente no va a tener muchos problemas de apiñamiento. Podríamos ponerle 4x2, podríamos ponerle hacer vestibularización, podríamos hacer distalización con péndulos, pero, perdón, todo esto nosotros vamos a diagnosticar. No es lo mismo que ustedes le digan a un paciente, verá, es que primerito, y me ha pasado, ¿no? Que yo digo, Doc, hay que sacarle dientes para hacer extracciones seriadas porque ese paciente, no, es que primero hágale un poquito de vestibularización porque yo ya le dije al paciente que le vamos a poner Hyrax. Y es como que, hágale usted, porque yo ya diagnostico que mi paciente, por más Hyrax que le ponga, va a perder dientes definitivos. Voy a hacerle perder dientes definitivos. ¿Y yo cómo le justifico a mi paciente el uso de un aparato? No, es que póngale el aparato para que mejore el espacio. Y luego, ¿para qué le puso el aparato si igual iba a hacer extracciones? Exactamente. El paciente tiene que estar bien diagnosticado para que sepamos qué podemos hacer. No vamos a hacer, a decirle al paciente, verá, pongámosle este aparatito y tal vez.
no tengamos que sacar dientes luego. Entonces, eso no nos sirve. Entonces, que nosotros tengamos un número, cuantifiquemos, nos va a asegurar que nuestro diagnóstico puede pronosticar si es que los dientes van a estar alineados o vamos a tener un apiñamiento muy grande, ¿sí? Todos sabemos que los dientes definitivos son más grandes. Son más grandes que nuestros dientes decidos en la parte anterior, pero de la misma manera sabemos que en la parte posterior nuestros dientes decidos son más grandes que nuestros dientes definitivos. Es decir, que los molares deciduos tienen un mayor tamaño que los premolares. Pero en la parte anterior necesitamos más espacio porque todos nuestros incisivos y caninos son mayores que los decidos. Entonces, de antemano nosotros vamos a saber que el pasivo incisivo del arco superior es de más o menos 7,6 milímetros, ¿sí? Mientras que en el arco inferior es 6 milímetros. O sea, nosotros abajo de lo que tenemos siempre vamos a necesitar 6 milímetros y arriba vamos a necesitar 7. Si es que nosotros vemos que nuestro paciente eh, niño tiene todos los dientes rectitos y sin espacios biológicos ni espacios primates, ese paciente va a tener un problema de apiñamiento. Entonces, de esta manera, la presencia de buenos espacios fisiológicos y primates va a contribuir para este pasivo incisivo que nosotros tenemos, ¿sí? Va a ayudarnos a que nosotros tengamos milímetros adicionales para compensar ese cambio de tamaños. En nuestra dentición mixta, el análisis de esta relación entre el espacio disponible y el necesario o requerido es un punto muy importante. ¿Y en qué radica? En que nosotros no conocemos el tamaño del canino, del primer premolar y del segundo premolar permanente, lo cual sí es indispensable para nosotros determinar el espacio necesario y nosotros deberíamos hacer algo para predecir este tamaño. Entonces, nuestro espacio disponible anterior es el espacio donde se van a alojar los incisivos. Se va a determinar colocando una punta de calibrador de boli en la línea media de la cresta alveolar entre los incisivos centrales y la otra punta amesial del canino decido. Si es que no tenemos el calibrador de boli, lo que vamos a utilizar es un compás, donde la una punta va a ir en mesial de los incisivos centrales, es decir, a la línea media
de la cresta alveolar y la otra punta va a ir a mesial del canino decido. Esto debemos hacer para el lado derecho y para el lado izquierdo. Y luego de eso sumamos, ¿sí? Porque muchas de las veces por la misma simetría no es bueno que ustedes solamente dupliquen. Pongan el espacio disponible anterior derecho más el espacio disponible anterior izquierdo. Entonces, el espacio requerido anterior es el espacio que nosotros vamos a necesitar para que todos nuestros dientes se alineen, todos nuestros dientes anteriores, ¿no? Todos nuestros dientes incisivos se alineen adecuadamente en el arco. ¿Cómo se determina? De la misma manera, con el calibrador o con el compás de punta doble, vamos a medir el diámetro mesiodistal de cada uno de los cuatro dientes anteriores a nivel del tercio medio vestibular. ¿Por qué a nivel del tercio medio vestibular? Porque en esta parte es donde se van a encontrar todos nuestros puntos y áreas de contacto. Y se supone que nuestros dientes tienen curvaturas, ¿no es cierto? Nuestros dientes no son rectos. Entonces, esa parte es la parte del ecuador dentario, la parte más ancha, la parte que va a ocupar el espacio. Es decir, que nosotros en espacio disponible anterior medimos hueso. Nosotros medimos con el compás de aquí a acá y de aquí a acá. Esto medimos con nuestro compás para espacio disponible. Esto es lo que nosotros tenemos de hueso. Y para el espacio requerido, nosotros vamos a medir el ancho en el tercio medio de cada diente. Esto de la misma manera nosotros sumamos. Cuando nosotros no tengamos laterales superiores en nuestros modelos, nosotros podríamos calcular radiográficamente, pero con radiografías periapicales para menor distorsión. Sí, porque si ustedes intentan utilizar sus panorámicas, van a tener mucho grado de pérdida de veracidad. ¿Por qué? Porque no siempre las panorámicas van a hacer una calibración exacta de la boca de nuestro paciente, mientras que las periapicales bien tomadas, por favor escucharánme, bien tomadas, no muy inclinadas, porque si están muy inclinadas nos va a dar números falsos. Siempre y cuando los dientes no se encuentren con rotaciones ni alteraciones de forma, ¿sí? Porque si ustedes ya ven que viene de lado ese lateral, ya no les sirve porque no van a tener cómo medir a menos que saquen una tomografía y midan con esta para verificar los tamaños. Entonces, si estos dientes ustedes ven rotados en la radiografía, mejor se esperan para que hagan el análisis con los dientes erupcionados, para que ahí puedan medir el ancho del tercio medio mesio distal. Así les salga girado, ustedes pueden medir eso. Entonces, nosotros tenemos
Discrepancia nula, discrepancia positiva, discrepancia negativa. Discrepancia nula cuando el resultado de la diferencia es cero, se interpreta que no existe diferencia entre espacio disponible anterior y espacio requerido anterior. Una discrepancia positiva cuando el espacio disponible anterior es mayor que el espacio requerido. Se puede dar, sí, se puede dar cuando el paciente tiene diastemas y sus dientes están separados, ¿ya? No digan, pero qué raro. Yo creería que eso no se puede dar. No, sí se puede dar cuando el paciente tiene diastemas. Y una discrepancia negativa cuando el espacio que nosotros requerimos es mayor al que tenemos. ¿Cómo sacamos esto? El espacio disponible menos el espacio requerido. Ahora, más difícil, el espacio disponible posterior es el espacio que nosotros disponemos para canino, primer premolar, segundo premolar permanentes, pero todavía no están erupcionados, porque si estuvieran erupcionados no tendríamos problema en tan solo medir, ¿sí? Y es por eso que hay problemas que se deben resolver a los 7, 8 años, pero todavía estamos en una dentición mixta donde no tenemos esos valores, pero ya debemos diagnosticar, ¿sí? Obviamente que he escuchado comentarios como, chuta, pero para estar haciendo eso, para eso me espero a que el paciente ya salgan todos los dientes para poder medir ahí nomás. Pero puede ser que cuando al paciente ya le salgan todos los dientes, es muy tarde para que ustedes hagan una disyunción. Y o es muy tarde para que ustedes traten de meter todos los dientes en una arcada y ese paciente sea un paciente para un tratamiento óseo anteroposterior, porque ya no lo hicieron. Entonces, nosotros debemos medir esto realizando el ajuste incisivo en el modelo, el cual se refiere a la cantidad de espacio necesario para alinear los incisivos dentro del arco. ¿A qué me refiero con eso? Nosotros teníamos en la otra, en la otra presentación, en la otra diapositiva, teníamos que medíamos el espacio requerido anterior y el espacio disponible anterior. Entonces yo medía de aquí a acá para el disponible, de aquí a acá para el disponible y sumaba derecho e izquierdo. Y también tenía el espacio que yo cada ancho mesio-distal de mis dientes sumaba. En caso de que sea nulo, está muy bien porque es el mismo. En caso de que sea positivo, chévere, porque nosotros vamos a tener espacio de sobra para que salgan mis caninos. Pero en el caso de que estemos en contra con nuestro espacio, lo que vamos a hacer es sumamos los anchos mesiodistales derecho e izquierdo, sacamos nuestro resultado y eso le abrimos en el compás y con nuestro compás marcamos hasta donde sea nuestro ajuste incisivo. ¿Sí? Por lo general se pasa del canino. Cuando es negativo, se pasa del canino. Entonces vamos a ponerla una punta entre los incisivos centrales y la otra hasta donde nos haya llegado de la suma, ¿sí?
ahí nosotros hacemos la marca. Así nosotros nos pasemos al canino, ahí le hacemos la marca. ¿Por qué? Porque aquí va a ser donde nosotros, donde nuestro espacio termine, para que nuestros incisivos estén alineados. Lo mismo hacemos de los dos lados. Ya, y el espacio requerido posterior se refiere a la sumatoria de los tamaños mesiodistales de canino primer y segundo premolar permanente 3, 4 y 5. Pero como no la tenemos presente en nuestra dentición, deberíamos predecir su tamaño. ¿Cómo vamos a predecir su tamaño? Nosotros vamos aquí a aprender dos, pero hay más métodos de predicción, ¿sí? Ahora, es una predicción. Ningún método es totalmente exacto. ¿Por qué? Porque estas personas que descubrieron esto, sí tenían conocimiento, un amplio conocimiento de todo lo que ocurre en la boca, pero no todos los pacientes tienen em, características únicas en sus dientes, ¿sí? Por ejemplo, no todos los pacientes que tienen, no todos los pacientes tienen dientes en macrodoncia o dientes en microdoncia, ¿sí? Y puede ser que los laterales presenten cierta característica o que la forma de esos laterales no sea, de esos premolares no sea tan buena. Y eso va a variar. Hay otros que tienen unos caninos súper delgados. Ya, la única manera que ustedes tendrían para calcular ahora hoy en día exactamente es una tomografía, porque con la tomografía ustedes pueden coger y medir y predecir si es que el paciente va a tener, no va a tener espacio, pero eh, ¿por qué no les doy solo ese método? Porque no les digo, verán, la única forma que ustedes pueden medir es teniendo la tomografía y punto. Porque muchos de ustedes van a necesitar métodos de predicción. Por ejemplo, si es que ustedes están haciendo la rural y se encariñan mucho con su población, eh, ustedes pueden tratar de ayudarles con tratamientos de tracciones seriadas en caso de que los pacientes tengan apiñamientos muy grandes, ¿sí? O que los padres les quieren hacer sacar dientes que no son. Ustedes con estos métodos dicen, no, no, él sí va a tener espacio y vamos a poder tratar de otra manera. Entonces, de preferencia, no le hagan ningún tratamiento este momento, por favor. ¿Ya? Porque en esas poblaciones no todos van a poder sacarse la tomografía. Entonces, eh, yo lo que les puedo recomendar es que uno solo no es el adecuado, ¿sí? Deberían conocer unos dos para que ustedes traten de verificar el uno con el otro y así puedan si ya salen los dos muy similares, se quedan con esa respuesta. En caso de que salgan muy diferentes, utilicen un tercero y los dos que se aproximen más serían los que verificarían un estudio un poquito más real. Pero precisiones exactas no van a tener. Muy cerca
de lo que ustedes desean, sí. Entonces, no se puede olvidar que todos los métodos reportados son producto de estudios realizados en otro tipo de pacientes a los nuestros. Entonces, no es tan confiable en nosotros. Pero ustedes tengan en cuenta que lo que yo les estoy diciendo no aplica para todos, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Manabí ya hubo más mezcla con, con pacientes, ya hubo más mezcla con personas del extranjero, ¿sí? Si es que ustedes, por ejemplo, se van a ir a estudiar en Argentina, ustedes saben que el tipo de población es otra, porque sí prevalece un poco más eh, antepasados de europeos que en otras zonas. Si es que se van a estudiar a Chile, lo mismo. Entonces, tengan en cuenta que la globalización hizo que se mezclen de mayor forma todas las etnias, ¿sí? Ahora, ustedes van a tener métodos radiográficos, donde ustedes van a intentar medir el tamaño mesiodistal de los dientes no erupcionados en las radiografías periapicales tomados con técnica paralela para que exista mayor exactitud del tamaño. Y como la medición ustedes están haciendo en una radiografía, va a ser necesario compensar la magnificación de la imagen, lo cual ustedes pueden lograrlo midiendo un diente que ya esté erupcionado y que también esté en la radiografía. Hacen una regla de 3 y ponen X si es que en mi radiografía el incisivo central mide 8,9 y en mi modelo mide 8,5. ¿Cuánto medirá en mi modelo un diente que me mide 7,6 en mi radiografía? Con esta regla de 3 multiplican, dividen y les saldrá un valor para X. Y ese va a ser el tamaño más próximo que puede tener su diente. Como les menciono, si es que ustedes se quieren evitar esto y ustedes tienen la posibilidad de tomarle una tomografía al paciente, mejor en la tomografía miden el ancho mesiodistal y dejan de estar queriendo inventar el agua fría, porque estos métodos fueron utilizados antes de que la tomografía esté al alcance de nuestras manos, porque hoy en día mandar a tomar una tomografía no está tan difícil. Y si ustedes saben qué tomografía mandar a tomar para no hacerle gastar más de lo debido al paciente, mucho mejor. Ya saben que para este podrían utilizar una solo de maxilares donde me salgan los dientes y yo poder verificar si va a tener o no va a tener espacio, que le ahorraría unos 15 20 dólares a la del macizo facial, por ejemplo, que esa la utilizaría en otra instancia. Entonces aquí está la fórmula que ya les puse antes. Una simple regla de 3. Ahora, tenemos métodos que se basan en tablas estadísticas de correlación en función del tamaño de los dientes anteriores. Entonces se va a fundamentar en la premisa de que los dientes humanos presentan una fuerte correlación en sus proporciones. ¿Ya?
Entonces, si un individuo tiene sus incisivos más grandes que el tamaño promedio, se prevé que caninos y premolares también van a presentar un tamaño mayor que el medio. Ojo, esto sin eh, querer decir que es microdoncias o macrodoncias. Solamente son tamaños más grandes o más pequeños del común múltiplo, ¿sí? Del que más se repite. Entonces tenemos la predicción de Moyers. Este método se realizó en el 73, imagínense hace cuánto tiempo, y es muy conocido para la predicción de tamaño de canino y premolares no erupcionados. Entonces va a partir de la premisa de que existe una buena relación entre los incisivos permanentes inferiores, ojo, incisivos permanentes inferiores y el tamaño de caninos y premolares superiores e inferiores no erupcionados. Porque Moyers observó que los dientes que menos varían son los inferiores y los que más variación tienen son los superiores. Por eso él no tomó en cuenta a los superiores, solamente a los inferiores. Y otra cosa que dijo Moyers es que si es que los dientes fueran, tuvieran un tamaño mayor, todos van a seguir teniendo esta relación los incisivos inferiores con los superiores. Y si tuvieran de la misma manera un tamaño menor todos, los inferiores van a seguir teniendo una relación con los superiores, ¿sí? Por eso solo se toma en cuenta incisivos inferiores para esta predicción. Entonces Moyers reporta que los incisivos superiores no se utilizaron por la variabilidad que les estoy diciendo, porque los laterales sí tienen más variabilidad de forma y tamaño y es por esto que él les descarta. Ahora que ustedes saben esto y los que sí sabían deben haberse dado cuenta que los laterales sí vienen en varias formas. Yo tengo algunos pacientes que los dientes de arriba son los que más discrepancias tienen. Los inferiores no tanto, ¿sí? Entonces, él hizo una sumatoria de los cuatro incisivos inferiores donde nos puso un montón de tamaños, ¿sí? ¿Cuánto salió de sumatoria? Y puso percentiles. ¿Qué van a hacer los percentiles? Los percentiles son eh, a qué grupo más o menos pertenece esa sumatoria. Estos percentiles organizan más o menos para los grupos de poblaciones y de la misma manera estudios determinaron qué percentil se asemeja más a la parte mestiza común de Ecuador. Ahora, ustedes tengan por seguro que eso va a variar si es que ustedes son nietos o son hijos de gente de otras etnias. O sea, si es que ustedes tienen su descendencia de su mamá, la abuelita por parte de su mamá, el bisabuelito ecuatorianos, pero por ahí su abuelito viajó a Ecuador y su abuelito era descendiente de vikingos, ustedes tengan la seguridad de que van a cambiar estos percentiles. Entonces, yo lo que les estoy dejando aquí es para la media ecuatoriana, ¿sí? Tengan mucho en cuenta que si ustedes le ven que viene el papá
un señor blanco, ojos azules, de 1,95 m, esta tabla muy posiblemente no les valga en el percentil que yo les doy. Tenemos la tabla para varones, para mujeres y nuestros percentiles, ¿sí? Entonces, en el sexo femenino, los valores del percentil de Moyer más acertados fueron el 75 en el maxilar y el 65 en la mandíbula. Obviamente que esas tablas ustedes pueden imprimirlas, pueden tenerlas o pueden tener una foto en el celular para el momento en que se vaya a hacer la práctica, ¿sí? Mientras que para el sexo masculino fue el 95% en maxilar y el 75% en mandíbula. Los valores reales de caninos y premolares erupcionados en ambos maxilares se correspondieron mucho con el 75%. Entonces fueron estudios largos, estudios donde ellos ya describieron cuánto van a valer y cuando erupcionaron verificaron si tenían ese valor o no tenían ese valor. Entonces, si es que nosotros decimos que aquí debemos tomar en hombres el percentil 95 y tenemos una sumatoria de 23,5, sabemos que nuestros dientes van a necesitar 23,1 de espacio posterior para poder erupcionar. ¿Ya? Ojo con esto. Tenemos la tabla de superiores, tenemos la tabla de inferiores para varones, la tabla de superiores para mujeres, la tabla de inferiores para mujeres. Donde nosotros encontremos lo que midieron, obviamente esto no va a variar en las cuatro tablas porque es una sola medida de los cuatro incisivos que nosotros tenemos. Lo que va a variar es el percentil de elección por esta información que yo les estoy dando. En, en mujeres, 75% para superior y 65% para inferior, y para hombres 95% en maxilar y 75% en mandíbula. Tenemos la predicción también de Tanaka y Johnson, que es más o menos contemporánea a la de Moyers, donde ellos predicen el tamaño de 3 y 4 y 5 de la misma manera con base en el tamaño de los cuatro incisivos inferiores. Este eh, tiene una diferencia con Moyers en el coeficiente de relación para dientes maxilares y para mandibulares, donde tienen un error estándar de 0,86 de milímetro para los dientes maxilares y de 85 para los mandibulares. Sin embargo, este método no permite diferenciar entre hombres y mujeres. ¿Ya? Para este método de predicción tenemos que sumar los anchos de los incisivos inferiores y dividirlos para 2. Y a ese valor vamos a sumar 10,5 milímetros para el tamaño de los dientes inferiores de un cuadrante y al valor obtenido 11 milímetros para el tamaño de los superiores de un cuadrante, ¿sí? Es más fácil porque ya le van solamente a sumar un cierto valor y no tienen que estar buscando en ninguna tabla.
el mixto radiográfico que ya les había dicho cómo se hace con las reglas de tres, pero obviamente ese es un poquito más costoso para los pacientes porque se tiene que sacar radiografías paralelas de los tres dientes a los que les queremos predecir el tamaño. Entonces, de preferencia en la actualidad, una tomografía. ¿Para qué debemos saber los dos? Porque como les había mencionado, si bien el de Tanaka y Johnson es más fácil, ustedes deben saber por lo menos dos, porque ningún método de predicción es 100% confiable. Todos tienen su grado de falla. Ahora, a los que van a entrar al posgrado, les sirve, sí les sirve, porque puede ser una de las preguntas de su prueba. Hasta aquí llegamos. Para la próxima vamos a seguir con todo lo que nos sube o nos baja milímetros em, para nosotros hacer nuestro tratamiento. Por ejemplo, ya vamos a ver en la curva de SPI cuánto me quita de milímetros una curva muy pronunciada o una curva recta. Ya sabemos que no va a tener una pérdida de espacio. Y todo esto para que nosotros podamos diagnosticar qué mismo es lo que vamos a hacer con nuestros pacientes. Se me pasó el tiempo volando, aunque recién son las 10. Estamos bien. Para el día jueves continuamos. Ya saben, por favor, cualquier duda o pregunta, si es que no quieren escribir aquí, escríbanme. Yo no voy a dar sus nombres ni nada y voy a aclarar para todos lo que estén dudando. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Que tengan una buena noche.